Más de la mitad de la población de Quito son mujeres, aproximadamente el 52%. Y sin duda eso habla de su carácter fundamental en todos los niveles de la sociedad, en la familia, en el hogar, en la empresa, en el barrio, en la propia ciudad. Sin embargo, este peso, esta importancia determinante, contrasta enormemente con la existencia de una serie de brechas de la política pública, del tratamiento, de la condición, del peso de los cuidados. Por eso, para nosotros es fundamental reflexionar Quito desde las mujeres, desde su lucha, desde su perspectiva, desde su construcción. Eso es lo que vamos a discutir ahora en este programa de La Esquina Viva. Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio. La Esquina Viva es un espacio de conversación sobre Quito. Yo soy Augusto Barrera, soy médico, soy docente e investigador universitario, exalcalde y un apasionado de las ciudades y de esta en particular. Como ustedes conocen, La Esquina Viva es un espacio que permite colocar sobre la mesa la discusión de los problemas profundos de la ciudad. Aquí queremos tener, en primer lugar, la experiencia viva, la convivencia, el testimonio de la gente que vive. Vamos a incorporar también datos, análisis y reflexiones y sobre todo pensar qué podemos hacer como ciudadanos, como política pública, como compromisos a futuro. Para abordar este tema hoy tenemos dos extraordinarias invitadas. Ambas realmente han tenido un papel pionero en sus respectivos ámbitos y me voy a permitir presentarlas brevemente. Hoy nos acompaña Verónica Artola. Verónica es economista, es graduada en la Pontificia Universidad Católica y estudió también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una larga experiencia en la docencia, en la investigación y fue gerenta del Banco Central. Por ahí hemos visto que fue, creo que la más joven gerenta mujer en la historia del Banco Central. Es alguien que ha trabajado y ha investigado mucho sobre el tema de economía y género, etcétera. Bienvenida, Verónica, muchas gracias. Y nos acompaña también Pamela Ramón. Pamela es comunicadora, antropóloga social, estudió en Flaxo, además trabaja en temas de migración. Es quiteña y ella nos ha puesto en la biografía que es solandeña de corazón. Esto es importante, es una mujer del sur. Ha sido además directora, productora y guionista del documental Soholanda, que veo que estás con esa camiseta al sur de Quito. Bueno, bienvenidas. Realmente es un gusto para mí tenerles en este programa. Y quisiera comenzar preguntándoles cómo viven las ciudades desde sus perspectivas. ¿Qué es Quito para ustedes? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué sienten por la ciudad? Verónica. Gracias, Augusto. Un gustazo estar en este espacio y compartir con Pame estos micrófonos. Bueno, yo soy quiteña, mi mamá es quiteña, mi papá es ibarreño, pero se enamoró de Quito y ya se quedaron por aquí. Tengo dos hermanas también quiteñas, mis hijos quiteños. Entonces yo le veo realmente a la ciudad como un epicentro en mi vida. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades del mundo, pero nunca me ha llamado la atención quedarme a vivir en otro lugar. Siempre ha sido volver a Quito, volver a poder apoyar, ver qué se puede hacer, cómo realmente sacamos adelante esta maravillosa ciudad. Y ahí tal vez con lo que tú decías al inicio y reflexionando un poquito, creo que no es lo mismo cómo vivimos las mujeres la ciudad y cómo viven los hombres la ciudad. Yo sí siento que ha habido una evolución positiva en el tema de derechos de las mujeres, pero un poquito ahí sí tal vez con mi sesgo de economista, viendo los datos, las mujeres somos muchísimo más vulnerables en el tema de violencia, por ejemplo. Hay algunas estadísticas que nos muestran que aproximadamente el 85% de las mujeres ha vivido violencia en el transporte público, a diferencia de no más allá de un 10% de los hombres. Claro. Entonces, pensar, por ejemplo, en políticas públicas para mujeres es súper interesante. Yo veía en alguna ciudad, no recuerdo en cuál, y aquí en Quito creo que en algún momento se hizo solamente los trolebuses para mujeres, para que ahí, ¿no es cierto?, nos sintamos un poco más seguras en esos espacios. Y otro tema que creo que es importante, para mí la verdad, las que somos mamás, no podemos separar el hecho de ser mujer en la ciudad y ser mamás también en una ciudad. ¿A qué me refiero? Yo siento que muchas veces esta economía del cuidado, que tú lo mencionabas también, cae muchísimo y recae muchísimo en las mujeres. Igual, las estadísticas del INEC dicen que las mujeres podemos dedicar más de 4 veces el tiempo en el hogar que los hombres.
4-1, esa es 4-1. la relación, ¿no? Increíble. Exactamente. Entonces, yo sí creo que en la ciudad se podría pensar, por ejemplo, en ver qué se hace justamente en ese tema. Temas. Pamela, bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo vives tú la ciudad, no? Muchas gracias. Bueno, yo no he tenido así la oportunidad de vivir en otras ciudades de otros países, así que quiera o no, he tenido que vivir aquí en Quito. Pero la verdad, a mí me gusta Quito. La ciudad me parece muy linda. Sin embargo, sí pienso que es una ciudad excluyente, por ejemplo. O sea, es algo que yo sí diría. Yo vivo la ciudad a través de mi barrio. Así experimento yo la ciudad porque de alguna forma el barrio ha sido para mí una extensión del hogar. Entonces, lo vivo como algo súper familiar. Tengo como mucho contacto con vecinos, con vecinas, a pesar de que ha habido un cambio también generacional y un cambio, digamos, en los habitantes del barrio. Es un barrio migrante por excelencia, o sea, se hizo a base de migrantes, como toda la ciudad, como todas las ciudades. Y luego ahora acoge un montón de migrantes también, que especialmente venezolandeños, que decimos por ahí, que también conozco, que también he tenido la oportunidad de hacer contacto. Entonces es un espacio para mí, al menos del barrio, un espacio muy familiar. La ciudad en sí, como te digo, de alguna forma sí la vivo a veces de forma excluyente. A mí me ha pasado, yo no he podido sentirme tan cómoda en otros espacios como en el espacio donde yo he crecido, ¿no? Es lo que algunos expertos llaman el hábitus. Qué interesante, ¿no? Es decir, tú sientes en tu espacio más próximo, más inmediato, un poquito más de Exacto, o sea, yo voy entrando al sur y ¿no? ya la ansiedad me va bajando. Ya voy entrando al barrio y ya me voy poniendo más canchera porque digo, bueno, esta es mi zona. Sí, lo que no me pasa en el norte, por ejemplo, para mí es como un no lugar, básicamente, se podría decir, ¿no? Tengo una forma de relacionarme más utilitaria, por así decirlo, con los otros espacios. Y en este peso tan importante que acabamos de ver de una mayoría, digamos, de mujeres, de un papel clave en todos los ámbitos, ¿qué pasa en temas como, por ejemplo, las oportunidades laborales, ¿no? Ustedes están en dos campos totalmente diferentes. ¿Cuál es su experiencia, digamos, laboral? Porque ahí habría que tal vez mirar dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que dicen las cifras en relación a las brechas, pero por otro lado, la experiencia ya concreta de vida, ¿no? Que una mujer tiene para enfrentar el tema laboral, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? A ver, y tal vez empiezo con el tema de las cifras un poquito, ¿no? Si vemos en general en el Ecuador, solamente 3 de cada 10 personas tienen un empleo formal. Entonces eso ya nos deja... Eso ya es para todos. Exacto, claro. Entonces eso ya nos deja en una situación compleja. Y después si regresamos a ver la mirada en Quito, que hay esos estudios bien interesantes, ¿cuánto es realmente el desempleo entre hombres y mujeres? Puede ser hasta un 7-8% más el desempleo que viven las mujeres que los hombres. Y ahí yo vuelvo a lo que decía hace un momento. ¿Cuál es una de las razones por las que las mujeres no entramos, digamos, al mercado laboral formal, si queremos decir, porque en la casa sabemos que hay muchísimo trabajo? Es justamente la falta de redes de apoyo. Claro. Y ahí yo me relaciono mucho con lo que decía Pamian, que yo sí siento que hay ciertos barrios en donde tú vives tu realidad solita. O sea, no tienes ese sentido de comunidad. Yo recuerdo en mi infancia, los amigos del barrio eran lo máximo. Era lo máximo. Salías, estabas, claro. No había preocupaciones, te quedabas hasta qué horas. E incluso nuestros papás a la vecina decían, vete viendo algo, agua, lo que sea, y ya estaba bien. Ahora yo con mis hijos no tengo esa relación. A duras penas conozco a mis vecinos de barrio. Y eso significa que te toca asumir la totalidad del cuidado. ¿En qué barrio vives? Yo en Cumbayá. Entonces, claro, dices, es complicado ese tema y claro, y no tienes esas redes de apoyo, puedes tener la familia, pero no siempre. Claro. Pero hay personas, como decía Pame, que puede ser incluso que están viviendo aquí en Quito, que no son quiteños y que necesitas tal vez guarderías, necesitas lugares para que las personas mayores puedan estar. Entonces, volviendo a las estadísticas, la razón por la que las mujeres no ingresamos o no ingresan en igualdad de condiciones al mercado laboral es un 35% porque están dedicadas a las labores de trabajo y no pueden estar. ¿Y cuál es tu experiencia, Pame? Cuéntanos. Mi experiencia tú eres seguramente
muy joven, digamos. No tanto. Es como la edad promedio, ¿no? La edad promedio de las quiteñas es más o menos 32 años, ¿no? No tengo 32, un poquito pero bueno. más, un poquito más. Yo creo que estoy en las estadísticas negativas, porque la verdad yo no he tenido suerte para el tema laboral. Uno, es obvio lo que, digamos, es tal cual lo que tú dices en el tema de las tareas domésticas, del trabajo de crianza y cómo eso ya de alguna forma te pone en desventaja en el campo laboral. A mí me pasa eso mucho. Yo he podido estudiar, pero ejercer la carrera de manera consistente de alguna forma me ha sido un poco difícil porque, yo me separé del papá de mis hijas y empezar como básicamente de cero, sin ese apoyo de alguna forma, digamos, en la crianza, ¿no? Porque claro. él de alguna manera siempre, claro, o sea, tengo que viajar, me voy y ya, o sea, y la que de alguna forma tiene que ver cómo ahora Asume. quizás un poco mejor se ha regulado eso con el tiempo, parece que las separaciones se van tomando su... Pero para mí ha sido muy complicado, primero por el tema de la maternidad, el trabajo doméstico. A mí me pasa mucho que el trabajo doméstico te toma un montón de tiempo también. Y es un trabajo por el que nadie te paga, además. Y a veces ni siquiera reconocido socialmente. Y ni siquiera ¿no? reconocido Increíble, ¿no? socialmente. Y eso es algo que yo puedo ver en mi mamá también, por ejemplo. O sea, mi mami dedicada a sus hijos, dedicada a su casa. Y claro, o sea, ahora la pensión que recibe es mínima por eso, porque ella no tuvo la oportunidad de hacer una vida laboral, digamos, académica o laboral o lo que sea, por falta de oportunidades primero y por falta de tiempo. En mi caso, bueno, me las juego, me las busco por ahí, pero sí siento que ahora más que nunca se siente esta carencia y esta dificultad para encontrar empleo. Y luego son empleos súper precarios y te toca coger lo que hay porque no tienes otras opciones. Entonces muchas veces, claro, yo ahora tengo la suerte de contar con quien me apoye, con mis hijas. De repente igual siempre la familia que te echa una mano. Entonces, claro, te toca coger trabajos donde comentaba hace un momento, haciendo una que otra encuesta o haciendo una hasta 9, 10 de la noche, a la hora que sea. Entonces te toca coger el trabajo que sea porque si no, no comes nomás. Okay, claro. Qué duro, ¿no? Claro. Y además tienes que asumir los costos, entre comillas, costos, digamos, todas las tareas de cuidado, ¿no? Porque Exacto. efectivamente esta relación de 4-1 es realmente una simetría extraordinaria. Pero, digamos, si vemos esto desde una perspectiva más global, digamos, ¿tú encuentras vínculo entre esta situación y la política pública, la política económica, la política social? ¿Cómo miras esto? A ver, yo creo hay algunos elementos importantes. Creo que en el Ecuador nos hemos jactado de que tenemos un montón de normativa pro mujer, tenemos la ley Violeta y que si empleas mujeres, eso te va a hacer ciertas deducciones del impuesto y tal. Entonces, en teoría, parecería que normativamente estamos súper bien. ¿Tú crees que ha tenido impacto? Ya eso iba. Una cosa es lo normativo, pero otra ya la verdad, lo que está pasando. Y hay una cosa que, escuchando a la PAME, me hacía reflexionar. Claro, hay un problema del tema del cuidado, pero también por el lado de las empresas. ¿A qué me refiero? Si ven una mujer en edad fértil, no te contratan porque es increíble, dicen, ¿no? Es una cosa, por ejemplo, en Europa yo recuerdo que pusieron una norma en que estaba prohibido que pongas tu edad en el currículum porque ya automáticamente es cero discriminatorio. Aquí, claro, ya ves y dices, no, es que vas a tener hijos, entonces vas a pedir más permiso. Mejor no. Exacto, ¿Y, ¿no? sabes? Y te vas mejor como y pasa contradictoriamente, yo que suelo hacer consultorías para sobrevivir, de repente que me sale una por ahí. Pasa con las fundaciones por ejemplo, de derechos humanos, son fundaciones, son consultoras que tratan temas sociales y lo primero que hacen es preguntarte, ¿tienes hijos? Porque tienes que viajar. Uh-huh. Y si no, y porque cómo vamos a hacer, y te puedes quedar, y no sé qué, y Y me pasaba igual hace tiempo, un trabajo que tuve hace tiempo, era en un canal de internacional, de hecho. Bueno, ya no trabajo ahí, Telesur, ¿no? Me acuerdo que, claro, cuando me preguntaron en dónde vives, yo dije en Solanda y me dijeron chuta.
y sí sí vas a lograr venir. O sea, como también esa ubicación, digamos. Qué fuerte, ¿no? O sea, y tienes como una doble, triple. Y es como una etiqueta. Claro. O sea, es como una etiqueta Exclusión, también, ¿no? Claro. una exclusión. Entonces, claro, o sea, tienes que lidiar como con algunas cosas, ¿no? Como lo que decías del tema de la crianza, de lo difícil que es cumplir ciertos horarios o ciertas demandas. Y luego tú también, en mi caso, por ejemplo, jugaba en contra incluso la ubicación geográfica. Pero en eso, Pamela, mirando un poquito tu historia y la historia organizativa, digamos, hay también una trayectoria de organización, de esfuerzo conjunto, articulado. En Solanda, por ejemplo, hay unas experiencias fantásticas, ¿no? Desde los 80 prácticamente, desde el inicio de la organización de mujeres, CEPAM, digamos, la Casa de Mujeres de Solanda, en fin. Y tú tienes como un hilo de continuidad con todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquito. Esto se lo debo a mi madre de corazón, Lili Rodríguez, que en realidad yo le conocí porque yo hice mi tesis de maestría sobre Solanda. Entonces, cuando empecé a buscar información sobre el barrio, no había en ningún lado, ni siquiera en el municipio. O sea, no hay memoria histórica, no había memoria histórica. Yo me imagino que eso pasa con todos los barrios, no creo que sea con dedicatoria, increíble, pero tú vas, ¿no?, y pides y no tienen nada. Entonces, claro, yo de hecho veo que mucho de la historia de Solanda que circula son datos míos. Digo, eso dije yo. pero claro, porque no había y me tocó un poco reconstruir, incluso en la administración zonal, ¿no? O sea, como formalmente no me dieron información. ¿Y qué encontraste de historia de mujeres ahí? Lo primero que encontré fue el libro de la Lili Rodríguez. Ahí le conocí, porque ella hizo un libro que se llama Mujeres, Barrio Popular y Vida Cotidiana, la historia de Solanda, la historia de las mujeres de Solanda. Entonces fue el libro de ella con el que yo me encontré, y también es como un estudio antropológico el que ella hizo sobre la organización de las mujeres. Y es súper interesante porque, bueno, la organización de mujeres es la que prácticamente levanta el barrio. O sea, el 90% de Solanda es hecho por mujeres, pero eso no es reconocido. Pero eso, te digo, es lo que ocurre, y creo que la experiencia de quienes alguna vez hemos estado en estos ámbitos, las mujeres no solo soportan gran parte del esfuerzo en la familia, sino también en la construcción del barrio, ¿no? Cuando es la asamblea del barrio, cuando hay que pedir el agua, el bus. Eso encontraste en la historia de Solanda. Claro, por lo que decíamos antes de que el barrio es la extensión del hogar, y digamos en temas de roles, el rol de la que se encarga de la casa es la mujer, ¿no? Entonces, claro, el barrio sí es la extensión del hogar, entonces generalmente son las mujeres las que hacen el trabajo organizativo, porque son las que necesitan la guardería, necesitan el mercado. Las que están pendientes de los guaguas, que haya bus, ¿no? Además de administrar los recursos. O sea, hay un montón de evidencia, y eso nos pasa en la casa, que la poca plata que haya o la mucha, quien está administrando es la mujer. Y quien mejor administra los recursos son las mujeres. Incluso, por ejemplo, cuando ves temas de morosidad, temas de realmente de eso, es la mujer la que mejor lo hace. Entonces creo que son esos elementos súper importantes y que han hecho, ¿no?, que la mujer justamente juegue un papel muchísimo más preponderante, y entre mujeres nos damos más la mano. Entonces yo siempre además insisto que tener esos círculos de mujeres es súper importante, y en la representatividad, cuando estamos en el barrio, cuando estamos tomando decisiones, es importante. Y ahí solamente vuelvo a la pregunta anterior. La política pública creo que ahí juega un papel indispensable. Y yo cada vez soy más creyente que no necesariamente la política pública nacional, después de haber pasado muchos años por el sector público nacional, digamos, yo creo que el territorial, es decir, las alcaldías tienen que jugar, porque ya hemos visto que el gobierno central a veces no nos entiende, está muy lejos, tiene menos recursos, un montón de cosas. Entonces, la política pública para ayudar, ver cómo eso se puede solucionar. Creo que sí hace falta un poquito más de decisión, ¿no?, de esos puntos. ¿Cómo te imaginas tú, digamos, un gobierno, una administración que apoye un poco más esto que hemos conversado de las mujeres? O sea, yo pienso que para que las mujeres, por ejemplo, tengan tiempo para organizarse, porque
y además participen, ¿no?, de manera secundaria, porque si bien es cierto, coincido con lo que dice Vero, también pasa que a veces suele confundirse como las mujeres administran bien el dinero, démosle el papel de la tesorera, Claro. no el de la presidenta. No, es increíble, ¿no? El trabajo Entonces, concreto como- de la organización hacen las mujeres, el dato de la Exacto, foto exacto. aparece el varón, ¿no? Exacto, y es como, increíble. entonces digamos como que se esencializa también a veces Ajá. esos roles, se Correcto. esencializan y luego terminan jugándonos en contra. Yo creo que para que las mujeres puedan organizarse en pro de sus derechos y de sus demandas, primero debe existir vida digna. O sea, yo no puedo participar de ninguna organización si no tengo trabajo, por ejemplo. Si tengo que estar todo el día pensando cómo les doy de comer a mis hijas, si tengo que mandar la cuota para el libro, para la colación, para no sé cuánto. ¿Qué me van a venir a decir, vecinita quiere reunirse? No, o sea, estoy acá intentando sobrevivir. No. Yo pienso que mucha de la precariedad de todas estas políticas neoliberales que nos aquejan en este momento han destruido la organización. Y además que hay otras grupos políticos específicos que al parecer lo hacen de manera intencionada también. Pero yo podría decir, no sé, quizás me equivoque porque yo conozco Solanda, pero no conozco absolutamente todo Solanda y a cada una de las personas. Pero yo no veo que haya una organización así de fuerte como fue el CEMUS, el Centro de Mujeres de Solanda, que fue creado a partir del trabajo que hicieron las compañeras de CEPAM, específicamente la Lili Rodríguez y otras lideresas que ayudaron ahí. Siento que esa limitación que hace que haya, o sea, el organizarse por suplir una necesidad específica es importante, es una forma de organización válida, pero luego de eso, cuando ya consigues el objetivo, la infraestructura, lo que sea, siento que después de eso no se pensó más la organización y se diluyó. O sea, cómo ir evolucionando, porque, digamos, Sí. yo creo que sin duda una de las revoluciones, digamos, silenciosas más profundas de la humanidad, porque no solo ocurre aquí, es finalmente la de género, ¿no? Es decir, pensemos que hasta hace unas décadas era impensable. Pero por un lado hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Yo creo que hay ventajosamente una conciencia mayor, pero ha resultado complejo, digamos, ¿no? Algunas conquistas ya en torno a estos elementos que ustedes plantean, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Vero? A ver, yo veo desde dos puntos de vista importantes. Muchas veces uno dice, no, es que hablar de género es solamente un discurso romántico que tienen las mujeres y es un tema de las mujeres y ya van a empezar con sus cosas. Y la verdad, si nosotros vemos y vemos las estadísticas, yo siempre digo, hablar de género y hablar de la inclusión de las mujeres es un buen negocio en cualquier sentido. Si ves datos desde el punto de vista de la empresa, las empresas que tienen directorios más diversos, donde las mujeres están tomando las decisiones, tienen incluso más rentabilidad, tienes otro enfoque y en el punto de vista macroeconómico puedes generar un crecimiento de la economía mucho mayor. Entonces yo creo que a veces se nos, o sea, querer minimizar el discurso de género es lo que ha imposibilitado también estos elementos. Y son como modas, o sea, yo recuerdo que hace algunos años estaba de moda todo el tema de crédito violeta y tal, y ahora ha quitado un poquito y está más en boga si queremos ir todo el tema verde, lo sustentable y tal, pero no puede estar alejado lo uno de lo otro. ¿Por qué no pensamos en los temas transversales que se necesitan? Y ahí, insisto, las ciudades son las llamadas a. Y tal vez un poco en la línea de lo que decía Pame, ¿qué es lo que se necesitaría para que las mujeres podamos entrar en mejores condiciones al mercado laboral? Dicen, ¿qué harías en ese sentido? Hay estas experiencias muy bonitas, por ejemplo, en la alcaldía de Bogotá, que tenían estos circuitos de género. Entonces, estos circuitos de género, ¿qué es? Las manzanas de cuidado, ¿no? Exacto. Entonces, tenías estas manzanas de cuidado súper potentes. Pero si solamente generas la guardería no es suficiente. ¿Qué tendrías que hacer? Entonces yo, mamá, puedo ser una de las profesoras. Yo después, la PAME hace todo el tema del catering y otro. Entonces no solamente damos ese apoyo, sino que generamos la economía también alrededor de. Entonces creo que esa es la única forma, porque si no, vamos a estar en lo mismo y siempre vamos a tener muchas más brechas en las mujeres. En tu entorno inmediato, Pame, conversamos un poquito contigo. Es una generación joven, es una nueva generación, la tuya, digamos, ¿no? En relación a qué es lo que está pasando con las mujeres jóvenes. ¿Cómo tú sientes la realidad? No sé, tus amigas, tu entorno, tú mismo.
miran este futuro con esperanza, con rabia, con desencanto, ¿cuál Sí. es el sentir, digamos? O sea, mi sentir personal de desencanto total. Y bueno, yo suelo ser bastante pesimista, pero es que es lo que veo. Por ejemplo, pensaba ahora mismo en una amiga mía que tiene casi mi edad, tiene 2 hijos ya un poco, bueno, uno de 15, otro de 18, pero tuvo hace un año un bebé, otro bebé. Y le he topado por el barrio. Y claro, ella me dice, mira, no puedo trabajar, no puedo. Y ya logré como mis hijos que ya están más grandes, de alguna forma, como ya están más grandes, tienen más soltura, más libertad para hacer algunas cosas, pero ahora que tiene su nuevo hijo, no logra trabajar, claro, o sea, no tiene con quién dejarle, no cuenta con una red de apoyo. Y en el barrio son varias mujeres las que pasan por lo mismo. Sin embargo, no hay esta iniciativa, digamos. Yo pienso que algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que me parece que puede ser una buena forma, no la solución, pero sí como dar ciertos impulsos y motivaciones a la economía de las mujeres en los barrios, es que, por ejemplo, hay estos fondos concursables que tienen las instituciones y que los abren para todo el mundo. Es verdad, todo el mundo tiene derecho a participar, pero a mí he visto que siempre ganan los mismos grupos de siempre. Por ejemplo, en temas culturales. Ganan los mismos de siempre porque ya tienen un nombre. Y es gente que no necesita ni nombre ni plata. Y en el barrio o en los barrios en general hay gente que tiene talento, hay gente que no solo tiene talento, sino que necesita espacios y necesita dinero para vivir. Entonces, esto que tú decías de este ejemplo de Bogotá, por ejemplo, si por ahí, además que también es medio tramposa, estas convocatorias en el sentido, son un poco tramposas en el sentido de que solo aplican los que saben. Porque si no sabes escribir una propuesta, Claro, ¿cómo finalmente participas? hay Entonces, a mí se me ocurriría que lo que deberían hacer es salir al territorio, encontrarse con la gente, porque claro, pueden hacer campañas virtuales y que está muy bien, pero yo pienso que el pegue, o sea, el real trabajo está en ir al territorio, en ir y conocer a esas mujeres de carne y hueso y decir, miren, esto se hace de esta forma. Y si ustedes tienen se pueden organizar, o sea, ir y dar estas ideas que de pronto a muchas de las mujeres, no que no se les ocurra, sino que no las pueden plasmar, no saben cómo hacerlo, no saben la manera técnica de cómo aplicar o simplemente no saben cómo organizar porque no han tenido esas posibilidades de aprenderlo, no porque no sean capaces. Destinar esos fondos concursables a estas iniciativas como las que hablabas de cosas de cuidado, donde también haya posibilidad de generar economía, a mí me parece súper importante y súper necesario. O sea, ahí miras que otro tipo de crecimiento de modelo económico podría tener también otras implicaciones, ¿no? Más redistributivas, más ancladas a los Claro, barrios, más locales. claro. Y luego hay otra dimensión que yo no quisiera dejar de abordar, que tiene que ver con los temas de violencia, de acoso, digamos, de la relación de la ciudad con las mujeres, ¿no? Entonces me gustaría que tal vez ustedes reflexionen, cuenten cómo se sienten, qué dicen los datos, qué experiencias vitales hay sobre eso, porque claro, es impensable una ciudad que sea hostil con quienes la habitan, ¿no? Y si la mayoría son mujeres y son mujeres jóvenes, ¿cómo una ciudad puede ser hostil? ¿Cómo ves de esto? Sí, sí, es complicado y por eso en la primera parte de la conversación yo decía que las mujeres, pero de largo, somos muchísimo más vulnerables al tema de violencia y eso de diferentes tipos de violencia, pero ni se diga temas de violencia ya física, maltrato, lo que hace es que incluso una mujer no puede ir a trabajar, esté además dependiendo económicamente del marido o de la pareja. Y ahí hay un concepto importante que sí deberíamos pensar y trabajar mucho de esto de la autonomía económica. Se dice fácil, pero es muy difícil. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el Banco Central, a mí siempre me han encantado los temas de género, he trabajado eso desde siempre, también mi tesis fue de género en su momento, y ahí lanzamos un proyecto bien chévere que era dar crédito a las mujeres víctimas de violencia de género, trabajando conjuntamente con Ban Ecuador. Pero claro, después nos identificamos con una barrera
que las mujeres no necesariamente denuncian ese tema, no dicen. Entonces, acceder a eso es complicado. Entonces, yo creo que incluso en este tema de violencia, para poder romper algo los círculos, un elemento importante podría ser el acceso al crédito. Y ahí es lo que tú decías, Pame. ¿Cuál es el problema? Si yo soy una mujer que ha sido víctima de violencia, quiero generar mi emprendimiento, voy a una institución financiera, no me van a dar el crédito porque no tengo historial crediticio. Claro. Entonces es un círculo vicioso durísimo. Entonces, eso sí ha pasado. Yo he conocido personas muy cercanas mías que se han divorciado, que han tenido estos problemas, han querido decir, bueno, voy a independizarme y no han logrado acceder a un crédito. Entonces, creo que esos elementos sí tenemos que empezar a romper. Y ni se diga después todo este tema de los estereotipos cuando hablamos de violencia física, de que es culpa de la mujer, es que para Claro, qué se es puso terrible así, eso, ¿no? es que ella tiene la culpa, para qué se metió en un barrio X, Y o Z. Entonces yo creo que es complicado y yo personalmente, ya siendo una persona adulta, mujer, pasar en ciertos lugares, sí te da miedo que te vayan a estar pifiando, que te digan, o sea, todavía hay ciertas formas en que uno no está totalmente tranquilo y eso sí hace falta y eso creo que es cultura y por eso hablar de género y hablar en estos temas no son una cosa solo de mujeres, también de hombres y educar desde los jóvenes también estos elementos. ¿Cómo vives tú esto, Pame? ¿Cómo viven las mujeres jóvenes esta situación? El tema de la violencia. Bueno, yo he sufrido violencia, por ejemplo, directamente, o sea, y es jodidísimo denunciar. Por eso yo decía... ¿Por qué? Porque cuéntanos un poquito. Porque es del estigma también, pues es generalmente lo que pasa es que te revictimizan, o sea, y bueno, además que una se siente culpable, o sea, una se siente culpable de lo que te pasa y luego también tú dices, bueno, estudié y el otro y qué voy a, o sea, tienes que asumir que eres una mujer o que fuiste una mujer maltratada. No es cosa fácil, no es cosa fácil, porque además una mujer que sufre maltrato con su pareja, casi la mayoría de veces ha sufrido maltratos previos también, ¿no? O sea, digamos que es parte de esa reproducción de la violencia que viene y cortar con eso. Es un trabajo porque incluso tiene que ver primero con lo que tú decías. Romper con eso tiene que ver con que puedas tener una vida digna y le puedes decir al man, loco, ahí te quedas. O sea, yo Pero no me siempre voy. se puede, es difícil. Y no puedes claro. porque dices, chuta, me voy. ¿Y de qué como? Así es. Y encima, y Me si hay voy, guaguas en ¿y la de qué mitad vivo? encima, ¿no? Exacto. Claro. ¿Y de qué vivo? Y luego de pronto caes en una tremenda depresión y supuestamente necesitas psicólogo, terapias y todas esas cosas. ¿Y de dónde pagas? O sea, no, es a veces separarte, ese es un privilegio, porque cuando dicen, ay, es que a ella le gusta el maltrato, es que a ella, o sea, están totalmente equivocados porque no es eso. O sea, hasta poder irte de ahí es un privilegio que no lo tiene todo el mundo. Qué duro, ¿no? Y entonces incluso a veces separarte es un tiro al pie, porque tú dices, bueno, o sea, es esto o pasar hambre y que mis hijos también pasen hambre. Ventajosamente yo tengo la red de mi familia, mis papás. Las redes familiares funcionan. ¿No? Funcionan. Y eso, Ahí sí. conversamos un ratito contigo, hace parte todavía de un sentido de barrio, ¿no? De comunidad extendida. ¿Cómo Sí, lo ves? en mi barrio pasa un montón eso, porque incluso ahora con los nuevos habitantes que son venezolandeños y venezolandeñas que ahora habitan en Solanda, son familias extendidas y redes de amigos que se llaman y dicen, mira, ven acá, acá puedes vivir, acá puedes esto. Y entonces tienen sus redes, ¿no? Sus grupos. Y aquí igual, o sea, igual en mi caso y en el caso de muchas personas que yo conozco, son las redes familiares las que nos sostienen. Por eso el barrio tiene esta importancia simbólica, ¿sabes? Tiene una importancia real y simbólica. Una diferencia entre esa vida del barrio, digamos, en este caso, del sur o de los sures, y probablemente estos barrios más despersonalizados. Totalmente. Sí, Yo lo que yo decía al inicio, totalmente, sí, claro. totalmente. Y eso que yo veo que sí ha cambiado también. Hay o sea, el sistema de todas maneras, de esta forma individualista de vivir, sí ha hecho también digamos, ha hecho mella de alguna forma en la vida barrial, porque ya no es, por ejemplo, en mi barrio eran muy comunes las mingas. No que ya no se haga, por supuesto se hace de vez en cuando, una que otra minga, pero antes era una cosa muchísimo más potente. Más intensa, más permanente. Quizás era un barrio más pequeño, quizás era como todavía, ahora el barrio tiene un crecimiento como de más de 100,000 habitantes,
Entonces, quizás antes éramos menos y quizás nos conocíamos era más fácil conocerse. Ahora sí veo que también el barrio ha crecido un montón y son varias las realidades también del barrio. Y ahí en temas de violencia, bueno, yo lo que podría decir es que por excelencia el uso del espacio público ha sido de los hombres, ¿no? O sea, de los hombres, desde siempre. A mí me Sales acuerdo, a la calle y ya te da miedo, ¿no? Ya te da claro, susto, ¿no? o sea, como yo les comentaba, quizás en mi barrio no tanto así, porque como yo lo entiendo, como les decía, y voy a insistir en esta extensión del hogar, es como de alguna forma caminar por las calles que yo voy todos los días, de alguna manera esos espacios me son familiares, esta rutina de ir por ciertos pasajes, saludar Toparte a ciertos... con la gente que Claro, que conoces, vecino por aquí, vecino. vecino por allá. Entonces, de alguna forma yo ahí me siento segura. O sea, pero por supuesto, si me ponen en algún lugar que yo no conozco, evidentemente, y está, no sé, está un hombre, está una mujer y hay un pasaje oscuro, lo más probable es que a la que le pase lo peor o lo que no se quiere es a ella antes que a él. Entonces, es innegable que el espacio público ha sido diseñado y pensado para hombres, ¿no? O sea, digamos, o sea, con esta visión machista, patriarcal, ¿no? No sé cómo decir. Y eso ocurre, digamos, en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué podríamos hacer para tener más mujeres en puestos de decisión? A ver, yo creo que son algunos elementos. Primero, querer tomar esa decisión, porque no necesariamente las mujeres queremos asumir eso porque tenemos esto, lo que llaman el síndrome del impostor, y que algo lo decía la Pame. No, es que yo no soy suficiente, yo soy mala, pucha, si empiezo a ganar más, que hay estadísticas, Claro. que si empiezo a ganar más, mi esposo se va a resentir y me voy a divorciar, así que mejor no. Yo recuerdo cuando estuve en el Central haber invitado a mujeres súper buenas, decir, oye, ¿quieres ser de un cargo directivo? Y no aceptaban porque decían, no, ¿qué voy a hacer con mi pareja? Va a haber algunos problemas, entonces no quieren. Entonces esa es la primera. Pero para poder romper eso, también necesitamos esta red de acompañamiento, insisto, de los compañeros varones, que entiendan también que nuestra realidad es diferente, en el sentido de que yo sí creo que las mujeres necesitamos un mayor nivel de flexibilidad en nuestro trabajo. No es lo mismo que un hombre pida permiso, que una mujer, etcétera. Yo creo que tratar de combinar esto de familia con el trabajo en nosotros las mujeres pesa mucho, y si no encuentras eso, no vas a tomar. Y después, por supuesto, que los hombres y las mujeres que están en puestos directivos quieran apostar por una mujer. Por lo que decía hace un momento, no es que si estás en edad del medio maternal ya no te voy a contratar. Entonces, yo creo que son todos esos elementos, más allá de la política, porque podemos tener leyes lindísimas, insisto, pero que no te ayudan si no hay una decisión desde el sector público y el sector privado para impulsar esto mucho más. Y Pamela, ¿tú piensas que ahora hay mayor conciencia en la sociedad? Digo, hace unas semanas, digamos, vimos, por ejemplo, la marcha, ¿no? Del 8M, mucha gente de muchos lados. ¿Eso está permeando en la sociedad? ¿Tú crees, tú tienes una visión optimista en relación a eso? No. No. Cuéntanos un poco tu perspectiva. No sé, quizás me gane muchas haters por esto, pero a veces pienso que estos grupos funcionan más como clubes de amigas. No he tenido la oportunidad de participar en ninguno. No sé si tampoco no me ha interesado mucho. A veces me ha pasado que me han presentado chicas que salen a las marchas. Y yo he salido varias veces también porque yo comulgo con un montón de esos principios. Sin embargo, me ha pasado que igual siento como que no pertenezco de alguna forma. Me presentan por ahí, luego les encuentro en algunos espacios y me vuelven a presentar como 10, 20 veces y digo, bueno, ya, suficiente de presentadas. No lo veo así porque ¿crees en mi que realidad, no conectan con tu realidad? con la realidad del barrio no conectan, por ejemplo. O al menos con la que yo conozco. No quiero decir que en el barrio no haya chicas que de pronto pertenezcan o militen en sus espacios. Seguramente las hay y harán un gran trabajo, me imagino, porque tampoco no quiero decir que todo ese trabajo que hacen es importante, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, que hay grupos que apoyan en el tema de aborto, por ejemplo, que me parece un gran avance. De pronto vos tener un número y decir, ¿sabes qué? Estoy en esta situación y si alguien me puede echar la mano.
He visto que en ese sentido sí hay efectividad, pero por ejemplo, es que yo veo un montón de mujeres que están como yo misma, o sea, en el barrio, sin trabajo, sin saber qué hacer, ¿entiendes? Y sin tener un lugar también a donde pertenecer, porque incluso pertenecer a estos grupos o a cualquier grupo es un privilegio también. Entonces, yo siento que no hay una conexión real. Yo siento que hace falta el trabajo de territorio, que es mucho discurso. Es mucho discurso. Por ejemplo, en el tema de violencia que hablábamos hace un momento, en los barrios hay un montón de violencia de género y de todo tipo, ¿no? En los barrios. Sin embargo, en el tema de violencia de género, yo pienso que se podría hacer más. Yo les decía desde mi propio caso, es difícil denunciar, es difícil salir de ahí. Si yo que he tenido las herramientas, incluso intelectuales, para poder pensar el tema de la violencia de género, fue muy difícil. Peor a personas que no han tenido ese privilegio. Claro. Y estar esperando en los centros, en las instituciones que tienen psicólogos, que tienen psicólogas, que a veces están esperando que llegue la persona a denunciar. No lo va a hacer. O sea, y hay un problema como de desconexión. Y es como Pamela, decir, ¿no? loco, tienes ahí psicólogas. Claro. Tienes ahí psicólogos. Acá hay un problema de consumo, acá hay un problema de violencia, claro. Acá la violencia contra las infancias, contra los niños y las niñas es brutal. Es brutal en los barrios populares, porque también los papás tienen que irse y dejarles a los guaguas ahí. Y no hay, o sea, deberían salir y hacer trabajo de campo, o sea, se necesita que haya un trabajo real, ¿no? O sea, yo pienso que es mucho discurso. Un estado distante, lejano, ¿no? Metido en las cuatro paredes y la realidad que tienes en la vida es otra, ¿no? Y yo creo que ese es un problema no solamente de Quito, sino a ratos yo siento esa desconexión en general y más con las generaciones más jóvenes. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de la universidad les sé decir quién les interesaría el tema político y salir. Y no sé, de un curso de 40, 30 estudiantes no son más de 1 o 2 que dicen. Entonces es como que creo que nos ha faltado en general en la sociedad hacer esto, encontrar esos 2 o 3, no sé, motivadores para que la gente se empiece a conectar, sea de género, sea del ambiente, sea la política pública, la ciudad, lo que sea. Entonces yo creo que estamos muy desconectados en eso y por eso después llega cualquier persona que nos vende un poquito de ilusión en algún tema y decimos, sí, por ahí es. Y total no es, no nos cambia la realidad, no mejoran y solamente estamos retrocediendo. Entonces yo creo que hace falta muchísimo eso de cómo nos conectamos con una idea más allá de una persona, porque el problema en el Ecuador es que le echamos lodo siempre al anterior, queremos refundar el Ecuador cada 4 años o queremos refundar Quito cada 4 años y eso es una gastadera de plata, de recursos, de tiempo. Entonces la gente ya nos empezamos a desmotivar. Yo mismo, a mí me encanta el tema político, yo me podría dedicar al tema político, pues regreso a ver y digo, no sé, mejor no, mejor donde estoy ahorita, estoy más tranquila y tal, cuando yo creo que hace falta gente que realmente conecte y podamos conectar con estas Vero, cosas. Si por ejemplo estaría en tus manos, ¿cómo soñarías, digamos, una ciudad más inclusiva, más igualitaria, más justa con las mujeres? ¿Qué imágenes se te vienen a la mente? Yo siempre pienso así rápidamente en el tema de esto de economía del cuidado. O sea, yo creo que pensar en alguna política y también pensar en temas de infraestructura incluso y de apoyo es súper importante. Y algo que lo decía Pame, también pensar el espacio público desde una visión de mujer. Cuando uno pasa por los parques, por ejemplo, aquí en la Carolina y tal, ves la cancha, la gran mayoría son hombres, en la de fútbol, en la de básquet, en todas son hombres y las mujeres estamos como, digamos, alrededor, cuidando a los hijos mientras el esposo, la pareja está haciendo deporte. Exacto. Por lo menos ahí hay baños para hombres y mujeres. En mi barrio hacen las canchas de vóley, hacen baños solo para hombres, solo para que puedan orinar hombres parados ahí. Claro, entonces son esas cosas. Y es como que dices, o sea, y es como, ¿qué onda? Claro. Incluso hasta cosas tan básicas como algo ha cambiado ahora, pero el tema de las pañaleras, de dónde les cambias a los niños, a los bebecitos, solamente ponen en los baños de mujeres, no en la de los hombres. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo veo yo una ciudad pensando en este tema de las manzanas del cuidado tipo Bogotá?
pensando en una política pública de acompañamiento para esta independencia económica a las mujeres. Yo creo que un poco ya de la experiencia, el problema es que a veces se les da la plata, pero no el acompañamiento. Exacto. Entonces le hiciste un daño, porque encima más le endeudaste, el negocio quebró y no le acompañaste. Entonces yo creo que hacer ese tipo de políticas es importante y pensar en el espacio público. Yo diría por ahí esas tres que me ayudarían en teoría a algo reducir la violencia, más oportunidad y más, no sé, más equidad. Y si, queremos. Pamela, en tus manos estaría concretar un sueño, digamos Uy, que eres Dios. mañana unos sueños, una mujer todopoderosa, ¿qué es lo que harías? ¿Qué pensarías en Quito? ¿Qué sacudirías? ¿Qué cambiarías? ¿De Quito o en el tema específico de género? En el Quito? tema de género, pensándolo a fundamentalmente, través. claro. Pensándolo a través del género, pensaría parecido a Vero en el sentido de económico. O sea, no puede haber dignidad si no tienes para comer. O sea, no puedes desarrollarte en las otras áreas de tu vida si tienes que estar consumida todo el día pensando qué vas a comer mañana porque hoy ya se te acabó. ¿Entiendes? Entonces, realmente no se me ocurre algo así como súper técnico, pero sí el tema de una economía circular que en el barrio sería un sueño, porque hay un montón de gente, de mujeres que necesitan trabajo y hay un montón de mujeres que necesitan quien les ayude con el cuidado de sus hijos e hijas y que hay un montón de chicos que necesitan ese apoyo en sus estudios, que necesitan apoyo en un montón de otras cosas. O sea, y hay talentos ahí Claro, hay capacidades hay también muchas. ahí, claro. Mira, en mi barrio, facilito, encuentras unos 50 productoras de música. Facilito. Chicos que están haciendo su música y todo el tiempo y tienen sus equipos así de manera precaria, por así decirlo, pero ya están produciendo a los otros amigos. ¿Qué tal si eso tuviera un impulso? Claro. A través de estas convocatorias que digo que ganan siempre los mismos, ¿no? O las mismas. Sin embargo, pienso que el tema es económico. O sea, yo acabo de salir de una depresión terrible porque casi todo 2025 estuve sin trabajo. Y es terrible. O sea, yo lo puedo decir Claro. con toda la autoridad porque, claro, tú dices, tú te dicen, tú tienes talento, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer otro. Tú dices, no me quiero ni levantar de la cama. Y claro, anda a hacerte atender, necesitas plata. Entonces yo siento que todo pasa por la justicia económica y las que menos tenemos justicia económica y las que más vivimos del tema de la violencia económica somos las mujeres. Como yo cuando me fui sin nada, anda, empieza de cero. Y así es, o sea, si te vas sin nada de aquí. Eso es lo que suelen decir, ¿no? Y empiezas desde acá, ¿no? O sea, empiezas tu inicio, está exacto. Estás como 5 o 10 escalones más abajo de los que ya empezaron. Y es muy jodido, es muy duro, porque, claro, tú me puedes decir que joven, pero yo ya no me siento tan así. Yo hubiera pensado otra cosa, hubiera pensado que a esta edad yo hubiera estado en otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahora estoy aquí y agradezco esta invitación también y me parece muy valioso e importante poder decir lo que quizás un montón de mujeres, de vecinas no logran decir. Muchas han perdido en estas luchas me acordaba lo que decía Vero, me acordaba de una vecina que es una de las pioneras de CEMUS, fue una de las pioneras de CEMUS y perdió su familia en medio porque le decía al marido, si tú sigues con la organización, si tú sigues con eso, de mí te olvidas. Ella dijo, bueno, me olvido, pero perdió a su esposo, por así decirlo, o ganó. Tal vez puede ser por ahí también otra perspectiva. La cosa es que las mujeres estamos generalmente en desventaja. Sí. Bueno, ha sido realmente una conversación fantástica. Yo les agradezco mucho porque ha sido clarificadora, ¿no? Ha sido muy franca, muy directa. Y valoro un montón los testimonios que ustedes nos han dado. Yo estoy seguro que nos van a enriquecer nuestra comprensión. Simplemente decir 3 conclusiones que solemos sacar. La primera es que es impensable, digamos, no podemos pensar en una ciudad, en una sociedad, si no es capaz de distribuir equitativamente los recursos, los cuidados, las oportunidades, las posibilidades de vida. Y ahí me parece que las mujeres son centrales.
reivindico bastante esto que ha salido en la conversación, ¿no? A veces se trata el tema de las mujeres como un tema de género y medio sectorial, ¿no es cierto? Hacemos alguna dirección, no sé qué. Y escuchándoles tiene que ver con todo, ¿no? Con la política pública, con el cuidado, con lo que tú dices. Si una situación económica básica, qué dignidad, ¿no? Es decir, si no tienes posibilidades de empleo, de lo básico. Y tal vez lo tercero, ¿no? Finalmente, en estos ejercicios y estas experiencias de las propias vidas de ustedes como pioneras, hay un montón de lecciones de vida que yo creo que son tremendamente útiles. Así que les agradezco infinitamente a todos ustedes por habernos seguido. Ustedes saben, sigan los comentarios y hasta la próxima La Esquina Viva. Muchas gracias.